Ok, muy bien. Buenas tardes. Mi nombre es Mayra Costa, tutora aquí del Centro Enlace Apodaca de la Universidad CNCI. Vamos a comenzar con el taller del día de hoy, que en este caso es el párrafo argumentativo y también el párrafo ejemplificativo. Entonces, en esta parte voy a compartir la pantalla para que podamos ver en este caso los aspectos que estaremos por ver el día de hoy en este taller de este mes. Entonces, pues bueno, como les comento, pues mi nombre es Mayra Costa. Soy tutora aquí del Centro de Enlace en Apodaca de la Universidad CNCI. Y pues bueno, como ya saben, todos los talleres son grabados para uso de ustedes. En este caso, si en algún momento necesiten estas grabaciones para hacer realizar, en este caso, alguna tarea, pues bueno, obviamente se la pueden solicitar ya sea a mi compañera Mónica Ortiz o a su servidor. En este caso, ambas les podemos proporcionar la grabación de esta parte del taller para que ustedes puedan verlo más adelante si en algún momento en alguna actividad se los llegasen a presentar. En este caso, como les comento, el taller del día de hoy habla sobre el párrafo argumentativo y el ejemplificativo. Cada uno de ellos, pues obviamente veremos algunos aspectos importantes para que ustedes puedan observar lo que en este caso tiene que ver cada uno de ellos y la diferencia entre ambos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del párrafo argumentativo, pues primero que nada, vamos a ver lo que es la definición, las características de este párrafo, así como también algunos ejemplos para que ustedes puedan identificar este tipo de párrafos. En el caso de la definición, pues el párrafo argumentativo presenta obviamente una idea o algún punto de vista respaldado por evidencia y razonamiento lógico. En este caso, algo que ustedes tienen que, como dice su nombre, ¿no? Argumentar lo que van a escribir en este párrafo. Su nombre lo dice, es un párrafo, no crean que es así como que un resumen o una síntesis, entonces eso primero hay que tenerlo muy claro, que es solamente realizar un párrafo donde ustedes van a colocar los argumentos suficientes para que ustedes den una idea o un punto de vista referente a algún tema en particular, ¿ok? Entonces esa es la idea de la definición de un párrafo argumentativo. En el caso de las características principales de este párrafo, pues es que en este caso se utiliza mucho para la parte de la declaración de tesis una cuestión clara, es decir, es más entendible, un poco más, digamos, como poder comprender la cuestión de lo que ustedes van a mencionar en esta parte del párrafo. Entonces es un poquito más entendible algunos aspectos que quizás ustedes contemplen dentro del tema que estén hablando dentro de este párrafo. En este caso, pues obviamente otra de sus características es que usa evidencias y en algunos casos ejemplos. Como les comentaba, pues obviamente uno no puede dar un punto de vista solamente con lo que pienso o en este caso o opino, sino que obviamente tenemos que saber que este párrafo, al ser argumentativo, tenemos que tener respaldo de evidencia, de información que nosotros recolectamos o leímos o vimos, o escuchamos en alguna parte que se pueda respaldar. Es decir, obviamente que sea confiable las fuentes y que obviamente tú al momento de que alguien quiera, digamos, como poner en tela de juicio lo que estás argumentando, pues tú tengas obviamente a la mano toda esta información que tomaste como referencia para hacer obviamente el párrafo argumentativo referente al tema que hayas expuesto, ¿ok? También otra de las características pues es el desarrollo de argumentos lógicos en este caso y también pues las conclusiones que resume dicha posición obviamente que ustedes estén planteando dentro del punto de vista, obviamente, en dicho párrafo argumentativo. En este caso, algunos de los ejemplos que podemos ver de este tipo de párrafo es que, por ejemplo, en este caso, supongamos el tema fuera la importancia de la educación financiera, pues aquí, pues ustedes hacen un párrafo donde, por ejemplo, dice la educación financiera desempeña un papel crucial en la vida de las personas y en la estabilidad de la sociedad en su conjunto. En un mundo cada vez más complejo y globalizado, donde las decisiones financieras tienen impacto a largo plazo, pues es imperativo que los individuos adquieran un conocimiento sólido sobre cómo gestionar sus recursos económicos. La falta de educación financiera conduce obviamente a situaciones adversas como el endeudamiento excesivo, que muchas veces a lo mejor algunos hemos escuchado por ahí, y la incapacidad para planificar el futuro. Un ciudadano obviamente que esté financieramente educado no solo es capaz de tomar decisiones informadas sobre ahorros e inversiones, sino que también contribuye al desarrollo económico al fomentar la estabilidad financiera en su comunidad. En este caso, pues
pues obviamente es responsabilidad de las instituciones educativas y de la sociedad en general priorizar obviamente la promoción de la educación financiera, asegurando así que las generaciones a futuro pues estén mejor preparadas para poder enfrentar los desafíos financieros y contribuir al crecimiento sustentable de la sociedad. Ese es un párrafo argumentativo. Sí, obviamente es un párrafo largo, pero al final de cuentas en esta parte la idea es que ustedes den su punto de vista o su comentario al respecto del tema que se esté impartiendo. En este caso, en este párrafo argumentativo, pues se presenta una información clara sobre la importancia de la educación financiera y pues obviamente respaldar esta afirmación con razonamientos lógicos y pues algún ejemplo de manera general. Cada obviamente oración contribuye en este caso al desarrollo de una idea principal y culmina obviamente con una conclusión que hace resaltar más aún la importancia de dicho tema. Entonces, esa es la parte más o menos que ustedes tendrían que implementar al momento de realizar algún párrafo argumentativo de algún tema en particular que les estén pidiendo. Ahorita, por ejemplo, he escuchado en algunas tareas que les están pidiendo un párrafo argumentativo referente a una empresa que en este caso ustedes conozcan sus procesos para ver cómo la administración ha ayudado en sus procesos. Entonces, obviamente ustedes pues tienen que mencionar qué empresa están hablando, cómo ustedes han visto cómo la administración ha ayudado en este caso en sus procesos. Entonces, obviamente en ese aspecto ustedes pueden hacer un punto de vista. Digo, el párrafo puede ser pequeño, puede ser largo. Obviamente no se puede extender a que sea una, dos o tres hojas porque ya deja de ser un párrafo. Entonces, en esa parte es que sea una cantidad determinada de renglones en donde ustedes van con información obviamente anterior, pues obviamente ustedes van a hacer un argumento referente al tema en particular, ¿ok? Eso es con respecto a la parte del párrafo argumentativo. En este caso, permítame, déjenme que se ponga aquí, ahí está. En el caso, por ejemplo, del párrafo ejemplificativo, un poquito como su nombre lo dice, pero bueno, en este caso, dentro de los aspectos que vamos a ver de este párrafo, es pues obviamente la definición, qué características tienen, así como también en este caso un ejemplo, cuáles son las diferencias entre estos dos párrafos que acabamos de mencionar, algunos consejos y pues bueno, obviamente la importancia y aplicaciones de estos párrafos normalmente pues en la vida cotidiana con respecto a la parte de sus actividades. En cuestión de, por ejemplo, la definición, pues un párrafo ejemplificativo, como su nombre lo dice, ilustra una idea o concepto mediante ejemplos concretos. Entonces, obviamente, en este caso trata de hacer un poquito más marcado lo que es un ejemplo referente a la parte de lo que es parte del párrafo ejemplificativo. En esta parte, obviamente, vamos a ilustrar alguna idea o algún concepto que nosotros tengamos en la mente para poder hacer, en este caso, por medio de ejemplos, una explicación o un párrafo referente a esta parte que queremos hablar, ¿ok? En cuestión de las características, pues bueno, en el caso del párrafo ejemplificativo, tenemos que la presentación es de ejemplos más específicos, es decir, más concretos, no como que muy generales, como a lo mejor puede parecer en el argumentativo. Los detalles también y descripciones para clarificar, así como también los enfoques en la ilustración y ejemplificación del tema que estemos exponiendo. En el caso, por ejemplo, de este párrafo ejemplificativo, por ejemplo, tenemos el caso de la importancia de la diversidad cultural. Entonces, igual ustedes van a hacer un párrafo, vuelvo a repetir, no muy extendido, porque al final de cuentas va a ser mucho escrito y ya dejaría de ser un párrafo para convertirse en un resumen o convertirse en alguna síntesis. Por eso es bien, bien importante que ustedes cuando tengan sus tareas siempre tienen que identificar qué es lo que les están solicitando en sus actividades, porque al final de cuentas cada uno de ellos, pues pareciera que son iguales, pero hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, entre los mapas también hay diferentes cosas que son de formas o vistas de formas distintas, ¿ok? En el caso, por ejemplo, como les digo, en este ejemplo ejemplificativo, en el párrafo ejemplificativo, por ejemplo, en el caso de la importancia de la diversidad cultural, por ejemplo, podemos colocar la riqueza de la diversidad cultural se manifiesta en numerosos aspectos de la vida cotidiana, desde la gastronomía hasta las expresiones artísticas. Un claro ejemplo de esta riqueza se puede apreciar en la variedad de festivales culturales, en este caso que tienen lugar en nuestras comunidades.
Durante eventos como el Festival de las Culturas, se observa cómo diferentes grupos étnicos, en este caso, comparten sus tradiciones culinarias, danzas y música. En este caso, la participación en estas festividades no solo proporcionan una experiencia única para los asistentes, sino que también fomenta el entendimiento y la apreciación mutua entre personas de diversas procedencias. En este caso, un caso ejemplar es el desfile de trajes típicos, donde todas, en este caso, se hace la exhibición de vestimentas tradicionales no solo en este caso celebra la singularidad de cada cultura, sino que también obviamente promueve la tolerancia y la aceptación. En este caso así, esos festivales no solo son un evento recreativo, sino también herramienta poderosa para poder construir puentes culturales y fortalecer el tejido social en nuestras comunidades. Entonces, si ustedes se fijan, durante esta parte del párrafo ejemplificativo, daban literal un ejemplo de cómo, por ejemplo, en el caso del Festival de las Culturas, ustedes puedan observar diferentes cosas, hablando obviamente en este caso de la diversidad cultural, que muchos obviamente tiene que ver pues con la comida, con con pues bueno, obviamente en este caso con la lengua, la parte de las danzas, simplemente los trajes típicos, etcétera, y empieza a explicar como con un ejemplo. Entonces, tratan ustedes de a escribir su párrafo, pero mediante un ejemplo en particular. En este caso, en este párrafo ejemplificativo, pues obviamente utiliza diferentes eventos culturales, como en este caso algunos festivales y pues obviamente todo esto para poder ilustrar la importancia y la belleza pues de la diversidad cultural. En este caso, obviamente proporciona, como les decía, ejemplos muy particulares o específicos como el desfile de trajes típicos para poder, en este caso, concretizar pues obviamente la idea y hacerla más comprensible para ustedes como lectores a lo mejor. En este caso, cada ejemplo obviamente contribuye a respaldar pues obviamente la afirmación de tratar de a enaltecer la importancia de la diversidad cultural. Entonces, ese es el aspecto, digamos, de la diferencia un poco entre esta parte, cómo al momento de igual escribir un párrafo de cierta cantidad de renglones, cada una se maneja de manera diferente. Sí, ambos son un párrafo, pero cada uno abarca el escrito de manera distinta, ¿ok? Para que lo puedan observar en este caso. En la parte de aquí, pero bueno, permítame tantito. Entonces, es que se atoró aquí un poquito. Muy bien. En este caso, ¿cuáles son en este caso las diferencias claves? Por ejemplo, en el caso del párrafo argumentativo y ejemplificativo, por ejemplo, el propósito en el argumentativo es persuadir, mientras que en el ejemplificativo es solamente ilustrar. En el caso, por ejemplo, de la estructura o de cómo se lleva la parte de la escritura, en el argumentativo, pues hay una tesis, es decir, hay una explicación, hay una evidencia y finalmente una conclusión. En el caso del ejemplificativo, no, su nombre lo dice, solamente son ejemplos y detallar esos ejemplos, ¿ok? En el caso del enfoque de cada uno de ellos, en el caso del argumentativo, pues es un argumento lógico y en el caso del ejemplificativo, pues es una ejemplificación más concreta, ¿ok? Entonces son, digamos, un poquito las diferencias que hay entre cada uno de ellos en los diferentes aspectos, como lo es, pues el propósito, la estructura y el enfoque. ¿Ok? En el caso de los consejos para poder escribir párrafos de manera efectiva, pues obviamente hay que tener o tratar de tener siempre cuando uno vaya a escribir claridad en la expresión, es decir, ser muy claro, muy conciso, es decir, no a veces como cantinflearle podríamos decir, porque a veces podemos decir muchas palabras, pero realmente no decimos nada o no mencionamos nada referente al tema que estemos abordando. Entonces es muy importante ser claros en ese aspecto. En este caso también obviamente la variedad en la elección de ejemplos y también la coherencia y fluidez en cada uno de los párrafos. Es decir, que no se vea como que muy mocho, que no se vea más que simplemente un párrafo que está escrito de manera continua con coherencia de lo que vengo hablando y obviamente con idea de lo que voy a concluir dentro del párrafo. ¿Ok? Entonces esa es la idea en esta parte del momento de escribir un párrafo y de uno de los tantos consejos que pues les podemos proporcionar en este tipo de párrafos, tanto el argumentativo como en este caso el ejemplificativo. ¿Ok? En cuestión de la importancia y aplicación, pues obviamente ambos tipos de párrafos pues son muy importantes, ya en este caso en la comunicación escrita.
y pues bueno, obviamente se utilizan en diversos contextos, desde obviamente ensayos académicos hasta pues obviamente escritura un poquito más a fondo, más concreta. En esta parte, pues en resumen, ambos párrafos obviamente son herramientas valiosas en la escritura y cada uno obviamente tiene un propósito en particular, es decir, específico. No podemos escribir el mismo, es decir, si yo, por ejemplo, les hablo sobre el mismo tema, pero en una les pido en la actividad uno hacer un párrafo argumentativo y en la 2 les pido un párrafo ejemplificativo, aunque sea el mismo tema, se tienen que abordar de maneras diferentes, porque como ya lo mencionamos en las diferencias claves, cada uno tiene un aspecto y una estructura diferente. Entonces hay que ver ahí, en el caso del argumentativo hay una explicación, hay un, obviamente en este caso eh, una conclusión y, bueno, perdón, la evidencia y obviamente una conclusión. En el caso del ejemplificativo, ¿no? O sea, es solamente mencionar algún ejemplo que conozcas referente al tema que estamos hablando y empezar a hablar sobre él y hacer énfasis en ciertos aspectos importantes, pero todo mediante ejemplos, ¿ok? Entonces, ese es el aspecto de la diferencia entre ambos párrafos y es importante, como les comentaba, así como en los mapas o en algunos otros temas que también a veces confunden y piensan que son iguales, hay una pequeña diferencia. Entonces, para que no se me vayan a confundir, igual como quiera, como siempre les comentamos, si de repente tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden mandar mensaje a Mónica o a mí, pues obviamente ya saben que nosotros los podemos ayudar y orientándolos para checar, obviamente que lo hagan de manera correcta y que siempre recuerden cuál es la diferencia entre tanto uno como otro, ¿ok? Entonces, pues en este caso, pues de mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención. En este caso, como les comentaba, pues mi nombre es Mayra Costa. Aquí están mis datos por si quieren contactarse conmigo, ya sea por correo o ya sea en este caso por teléfono. Igual como quiera, ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta, tanto Mónica como yo estamos para servirles. Si alguien desea la grabación de este taller del día de hoy, pues se lo puede pedir a Mónica y yo se lo puedo compartir a ella para que se lo mande a ustedes. Y si es alguien de los que están con seguimiento conmigo, pues también igual me lo pueden solicitar ahí por medio de WhatsApp. Yo creo que para mañana, más tardar en la mañana, estaría la entrega de estos grabaciones, entonces hay que esperar un poquito para mañana y ya se los podemos compartir. O igual también, si más adelante ustedes requieren estas grabaciones, pues bueno, nos pueden solicitar esa parte de los videos y se los podemos proporcionar sin ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, pues bueno, de mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención, y que tengan buenas tardes. Hasta luego.